capa física. Habíamos visto algo de ella, ¿sí? Vimos los efectos que producen en la señal los defectos de la capa física. Decíamos, todos los medios tienen limitado el ancho de banda. Esta limitación en ancho de banda puede provocar deformación en la señal y podría, si no usamos la frecuencia o el rango de frecuencias adecuado para el canal, producir hasta errores en la interpretación de los datos binarios. Solución para esto: únicamente usar en cada canal, en cada medio de transmisión, la frecuencia adecuada, el rango de frecuencias correcto. Problemas de atenuación obviamente van a provocar hasta pérdida de señal, ¿sí? Atenuación se entiende por la disminución en la amplitud de la señal. Entonces, al disminuir la señal, un 1 podría interpretarse como 0 fácilmente. El tema del retardo también es una limitante para la frecuencia. No podemos transmitir más rápido de lo que el retardo nos está asignando para el canal, ¿sí? Entonces, el retardo, lo que debemos hacer es compararlo con el periodo de la señal, vale decir, con el tiempo necesario para introducir un conjunto completo de valores. El retardo bien podría producir también mala interpretación de la información binaria. Y por último, el tema del ruido, ¿no? El ruido es inevitable en todo sistema. El ruido se produce por interferencias externas de otras señales próximas. Se produce también por defectos del medio de transmisión. Se produce por cambios en temperatura. Y también otra fuente de ruido podrían ser las condiciones atmosféricas. Lluvia, descargas eléctricas, etc. Bien, tratamiento para el ruido básicamente no existe, ¿no? O sea, usar el medio adecuado para las condiciones que tengamos que lidiar para comunicar un punto con otro, y buscar aislar lo mejor posible. Entonces, en el caso de comunicación interna, digamos, dentro de un mismo edificio, el ruido no es del todo molesto, digamos, por el aislamiento mismo que introduce el edificio, ¿sí? La estructura metálica, etcétera, y además son distancias cortas. Donde sí tenemos que tomar en cuenta es cuando la comunicación es hacia el exterior. Entonces ahí ya la interferencia externa puede provocar problemas. Y obviamente en donde donde se siente en mayor medida el ruido es en la comunicación aérea a través de radiofrecuencia.
Bien, en medios como la fibra óptica, el ruido es prácticamente imperceptible, ¿no? No hay interferencia externa. El problema que podría tenerse con la fibra óptica está basado en atenuación por distancias largas y en defectos propios de la fibra. Una fibra de mala calidad va a provocar deterioros en la señal y por lo tanto eso podríamos considerarlo como alteración de la señal o como ruido. Bien, entonces, en función de todos estos defectos que puede tener el medio de comunicación, va a existir una cierta tasa de errores, es decir, una cantidad de errores posibles por un determinado número de bits transmitidos. Bien, entonces la tasa de errores se la mide en bits errados por cantidad de bits transmitidos. Por ejemplo, podría decirse 2 bits por cada 3 megabytes transmitidos. ¿Sí? Quiere decir que en esa cantidad de bits que se transmite, la probabilidad de error es de 2 bits. Bien. Respecto al ruido, decía que este puede provenir de efectos térmicos, ¿no? Por cambios en la temperatura se produce vibración en los materiales. Esa vibración puede transformarse en variaciones de voltajes y corrientes y producir modificación en la señal. El ruido de intermodulación es el ruido que se produce por efecto de otras señales próximas, ¿no? La diafonía es un efecto de la propia señal que se induce en otro cable. Y el ruido impulsivo es producido por, principalmente por problemas de tipo atmosférico, ¿sí? Una descarga eléctrica puede introducir impulsos de voltaje y corriente en la línea. También podría provocar ruido impulsivo el que la línea de alimentación de corriente a la que está conectado el equipo esté también conectada a equipos de alto consumo, como motores, por ejemplo. Entonces, al arrancar un motor, tiene impulsos grandes de voltaje y corriente, y estos se podrían sumar a la línea y producir en el equipo de comunicación algún tipo de ruido con ese nombre, ¿no? Impulsivo, o sea, impulsos grandes de voltajes y corrientes que alterarían la información. Entonces, siempre es mejor tener un circuito de alimentación propio para los equipos de comunicación, aislado de otros equipos. Habíamos visto que los medios de comunicación pueden clasificarse en dos: los guiados y los no guiados. Guiados son todos los cables, principalmente en redes se utiliza par trenzado para las redes LAN, o sea, redes locales. La tecnología se denomina Ethernet.
el cable se llama UTP, y de eso ya deben haber hecho ustedes un trabajo, ¿no? Tenían que hacer una investigación de las características del cable de par trenzado, los conectores, etcétera, ¿no? Las categorías. El cable coaxial es otro medio guiado que se utiliza en redes, aunque la mayor tendencia del cable coaxial es a la transmisión de televisión por cable. Sin embargo, en la actualidad están coexistiendo los dos sobre una misma línea, ¿no? Seguramente habrán visto que las compañías distribuidoras, digamos, de televisión por cable también ofrecen internet, y lo hacen por el mismo cable, es decir, un cable coaxial que lleva tanto señal de televisión de varios canales como señal de internet, ¿no? Entonces, el acceso a internet va casado con señal de televisión por cable. Y para ello se utiliza cable coaxial por el rendimiento que tiene respecto al ancho de banda. Un ancho de banda bastante amplio como para cobijar tanto señales de televisión como de internet de mediana a alta velocidad. ¿Sí? Mejoras en eso, obviamente, con fibra óptica, ¿no? La fibra está compuesta por un núcleo de vidrio con una envoltura de otro material a través del que se puede producir reflexión o refracción, ¿no? Todo esto va con varias capas de aislamiento, cada una tiene su función. Las funciones de esas capas son evitar que se doble y por lo tanto se pueda partir el núcleo de la fibra. La protegen obviamente de luz externa, de la humedad, que también podría provocar cambios en las características físicas del hilo de vidrio, ¿cierto? Y de la temperatura también, que en muy poca medida afecta a sus características físicas. Bien, otra finalidad de estas coberturas es mantenerla aislada en el tema del manipuleo, ¿no? de suciedad, etc. Entonces, la transmisión por fibra óptica se realiza utilizando reflexión, ¿cierto? Como está ahí en este gráfico, ¿no? El haz de luz presentado en el núcleo se refleja por la diferencia de densidad que existe entre estos dos medios, ¿no? Eso, desde luego, que va a depender del ángulo de incidencia. Si el ángulo de incidencia es suficiente como para que se refleje, va a haber reflexión simplemente, y eso hará que el haz se desplace a través de la fibra. Ahora, si el ángulo de incidencia es muy pequeño,
Entonces, en lugar de reflejarse, se va a refractar, es decir, va a cambiar su dirección. ¿Sí? La línea que debió seguir esa trayectoria está cambiando por el cambio de densidad. Entonces, es muy importante para poder transmitir luz a través de la fibra el ángulo de incidencia. ¿Bien? Entonces, a este tipo de comunicación que utiliza simplemente un haz que se refleja, se lo denomina multimodo cuando podemos enviar varios haces con diferentes ángulos, ¿no? Y también existe un multimodo de índice gradual. En este caso, las señales, porque no hay una sola, sino varias señales, están utilizando el mismo medio, pero con diferentes ángulos de incidencia. En cambio, en el segundo, en el inciso B, es un conjunto de haces, pero de diferentes frecuencias. Se denomina monomodo cuando solo se envía un haz de luz, ¿no? Y este se desplaza a través de la fibra. Vean que en cierta medida esto afecta al ancho del pulso. En ambos casos, en multimodo, el ancho del pulso de entrada no es el mismo que el de salida. Tanto que en monomodo tiene el mismo ancho, ¿sí? Aquí en este cuadro se puede ver un poco la influencia que tiene la fibra óptica respecto a la frecuencia comparada con otros medios guiados. En el par trenzado, vean que se produce ya un cambio notorio con frecuencias del orden de 1 megahercio. En el cable coaxial, esta influencia está entre 1 megahercio y 1 gigahercio. En cambio, para la fibra óptica está por encima de los terahertz, ¿no? O sea, 10 a la 12 hertz. En algunas características que nos permiten comparar los tres medios mencionados, ¿cierto? El tipo de señal es tanto para el par trenzado como para el coaxial, corriente eléctrica, en tanto que para la fibra es luz, vale decir, es una onda electromagnética, ¿no? La luz es una onda electromagnética, se propaga tanto en el vacío como en el aire, sabemos de qué manera, ¿sí? El otro tema es la atenuación. En los cables, digamos,
de par trenzado es considerable, o sea que esto nos limita en cuanto a la longitud que pueda tener el cable, a la distancia entre el transmisor y el receptor. Los cables de par trenzado que se utilizan para redes LAN están normados para distancias no mayores a 100 metros. En interior, ¿no? En exterior, bueno, esto puede requerir de alguna adecuación para superar esas distancias. Necesitarán repetidores u otro tipo de equipos intermedios para poder superar distancias cercanas a los 100 metros. Con el cable coaxial, en cambio, no hay ese problema por el tema de interferencias y de atenuación. Entonces, la atenuación es menor que la que se produce en el par trenzado. Tanto que en la fibra es casi inexistente la atenuación, ¿no? Obviamente, aquí hay que tener en cuenta que esto está sujeto a calidad de cable, a calidad de empalmes, ¿cierto? Porque la fibra tiene que, de alguna manera, unirse a esto, se denomina fusión, fusionarse con el conector que va a permitir que la fibra esté conectada con un equipo, tanto en el extremo de transmisión como en el de recepción. ¿Sí? Y si por algún motivo el cable de fibra está parchado, digamos, porque por algún motivo se ha tenido que unir con otro cable, con otro trozo de cable, entonces ahí se realiza una nueva fusión y estas fusiones podrían introducir atenuación, ¿no? Desde luego que hay normas que realizando la medición de la atenuación en estos empalmes, en estas uniones con los conectores, nos permiten aceptar o no estas y obviamente tener que descartarlas si no cumplen con la norma. Bien, entonces, básicamente la atenuación en fibra óptica se produce en las uniones de la fibra con conectores o con otros tramos de fibra. En cuanto a interferencias, en el par trenzado es bastante considerable, por eso es recomendable su uso solamente en interiores y en cortas distancias. Siempre teniendo en cuenta que no estén cerca los cables que llevan otro tipo de señales, inclusive deberán mantener una distancia de aproximadamente 10 centímetros, si no más, de los cables de tensión alterna, ¿no? O sea, la alimentación doméstica, digamos, del suministro de corriente eléctrica. No es conveniente que esté cerca porque esto puede introducir por inducción corrientes que podrían ser espurias, generar ruido. En el cable coaxial la interferencia es escasa por su propia construcción, ¿no? Decíamos que el cable coaxial tiene una malla externa, la cual produce un aislamiento para señales electromagnéticas externas. No es del todo perfecto, pero reduce notablemente la interferencia externa. En cuanto a la fibra óptica, esta es prácticamente nula.
En cuanto a ancho de banda, el de par trenzado, dependiendo de la categoría de este, puede considerarse entre baja e intermedia. El cable coaxial tiene bastante alta, bastante alto el rango de frecuencias, o sea, el ancho de banda, y en fibra óptica es mucho más alto. En cuanto a precios, digamos que el par trenzado tiene bajo costo, tanto del propio cable como de la instalación. Como decía, es más conveniente su uso en interiores. Respecto al cable coaxial, el precio es, digamos, intermedio, es más alto que el del par trenzado, y su instalación, como es recomendable para exteriores, podría verse incrementada por el tema de si va a ir aéreo, tiene que tener tensores, de pronto tal vez hasta tener que adquirir postes, ¿no? Entonces eso va a incrementar notablemente el precio. Si es subterráneo, bueno, habrá que hacer también las zanjas y los entubados para que pueda transportarse por allá, ¿no? Entonces siempre hay un costo adicional al propio costo del cable. Y en fibra óptica, de los tres es el más alto, ¿no? Aunque con las mejoras que se van introduciendo en la tecnología de producción, cada vez está bajando más el costo de la fibra óptica y mejorando su rendimiento. El uso más recomendado para el par trenzado, distancias cortas, mayormente en interiores de edificios, casas, etc. Si se lo utiliza en exteriores para distancias cortas, digamos, para conectar un edificio muy próximo a otro, distancias inferiores a los 100 metros, el cable coaxial, en cambio, puede alcanzar distancias entre medias y largas, ¿no? En par trenzado estamos hablando en metros hasta 100, en coaxial podemos hablar hasta de 1 kilómetro y quizás más. En cuanto a fibra óptica, esto mejora mucho más aún, ¿no? Sirve para distancias entre largas y muy largas. O sea, superiores a 1 kilómetro fácilmente. Con los medios no guiados, decíamos que la propagación está referida a inducción de campo magnético a campo eléctrico y viceversa. Entonces, en el transmisor, todo el tratamiento de la señal es eléctrico hasta llegar a la antena. La antena del transmisor recibe señal eléctrica, o sea, se genera en la antena un campo eléctrico y esta induce un campo magnético. Ese campo magnético va a autoinducir campo eléctrico y esto va propagándose de esa manera. La propagación se produce a distancias denominadas longitud de onda. Esa longitud de onda es una función de la frecuencia. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Aquí está la relación
entre frecuencia y longitud de onda. Lambda es la longitud de onda en metros, F es la frecuencia en hertz y C es una constante que equivale a la velocidad de la luz, metros por segundo, ¿no? La velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8, ¿cierto? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, por ejemplo, para una frecuencia de 10 megahertz, mega es 10 a la 6, por ese 10 sería 10 a la 7 hertz, ¿no? Hertz es como 1 sobre segundo. Equivaldría a una longitud de onda de ¿cuánto? Tengo que despejar de esa ecuación lambda, sería C sobre F. 10 a la 8 dividido 10 a la 7, eso me da 30 metros, ¿cierto? Onda es la velocidad de la luz. Entonces estábamos calculando cuál será la longitud de onda de una señal de 10 megahertz. Y habíamos calculado en 30 metros. Esta longitud de onda debe estar en concordancia con el tamaño de la antena. Entonces, si yo quisiera transmitir señal a 10 megahertz, tendría que utilizar una antena ideal, digamos, de 30 metros, lo cual es muy grande. Pero se pueden utilizar fracciones enteras de esa longitud de onda. Media longitud de onda, un cuarto, hasta un octavo en algunos casos, así. Entonces, cuanto menor sea la frecuencia, más grande va a ser la longitud de onda y por lo tanto más grande tendrá que ser la antena. Para señales de 100 megahertz, como lo es FM en promedio, digamos, para 100 megahertz sería 10 a la 8, tendríamos antenas o longitud de onda de 3 metros, ¿sí? Entonces, fracciones de 3 metros son convenientes para esa frecuencia. A medida que sube la frecuencia, disminuye la longitud de onda, obviamente, ¿no? En Wi-Fi estamos hablando de frecuencias del orden de los gigahertz, o sea, 10 a la 9 hertz, lo que va a llevar a tener antenas del orden de unos cuantos centímetros, ¿sí? La longitud de onda es de unos cuantos centímetros y por lo tanto se requieren antenas pequeñas, ¿sí? Si pensamos en 10 centímetros de longitud de onda, se puede utilizar media longitud de onda, 5 centímetros, un cuarto, etc. Bien, entonces es, digamos, en resumen, el efecto del que se aprovecha la propagación de señal a través del aire y del vacío.
Ahora, la señal de radiofrecuencia puede propagarse de dos maneras. Unidireccional, ¿cierto? Eso quiere decir en una sola dirección, para lo cual se utilizan antenas del tipo parabólico. Vale decir que este es en realidad el elemento radiador y todo este plato que está detrás de él es un reflector. Entonces, se irradian señales en todas las direcciones. Sin embargo, la característica de una parábola es que se reflejan todas en el foco, ¿cierto? Entonces, como la antena está en el foco, entonces la reflexión va a ser paralela al eje en el cual se encuentra el foco. Y la radiación será en básicamente una sola dirección. Por esto es necesario que entre dos antenas del tipo unidireccional exista línea de vista, quiere decir exenta de obstáculos, ¿no? Cualquier obstáculo puede absorber la radiación electromagnética, haciendo que esta llegue del transmisor al receptor disminuida. Entonces, a través del efecto parabólico de los reflectores y la posición de la propia antena, se consigue radiación en una sola dirección, ¿sí? Bueno, eso debería ser una línea recta. Manejar el mouse es un poquito difícil, así que me sale un poco chueca. Piensen que está recta, ¿sí? Entonces, necesariamente tienen que verse, tienen que haber vista entre las dos antenas. Si hubiera un obstáculo por aquí, una montaña, un árbol, un edificio, algo, la comunicación se va a ver dificultada dependiendo de cuánto de el espacio útil que existe entre las dos antenas esté afectado por el obstáculo, ¿no? Si la afectación, como en este caso, es mayor al 50%, puede que se vea muy disminuida la señal. Recomendable en ese caso elevar un poco más las antenas, de manera que se pueda superar el obstáculo o hacer que su influencia sea menor. Bien, entonces, en el uso de este tipo de antenas, del tipo unidireccional, hay que considerar la línea de vista, considerar la presencia de obstáculos, tratar de evitarlos, ya sea elevando las antenas o cambiando su posición para que la línea sea efectivamente de vista, ¿no? En casos extremos, donde no se pueda superar, ¿no? Por ejemplo, una montaña muy grande, yo quiero transmitir de aquí hasta aquí, ¿no? Está totalmente cubierta el espacio de propagación. Entonces, ¿qué me queda? Me queda poner un repetidor, vale decir, una otra antena intermedia que reciba la señal y la rebote en otra antena, ¿no? A estos se llaman reflectores activos, porque actúan de esa manera. Se tiene una antena que recibe y otra que retransmite. Entonces aquí hay un equipo receptor y transmisor. Normalmente lo que se hace es que la frecuencia de recepción y la de transmisión sean diferentes para que no se interfiera una con otra.
En algunos casos se utilizan reflectores pasivos, pero esto reduce bastante la amplitud de la señal, ¿no? Se produce más atenuación. Es posible hacerlo por su costo bajo para distancias cortas, ¿no? Yo quiero evitar un obstáculo. En lugar de poner un reflector activo como este, coloco uno pasivo. Lo que hace es reflejar la señal, absorbiendo poco de ella. Entonces, no es lo mismo que la propia montaña esta o edificio que hubiera ahí. Entonces, su reflexión es con poca absorción y por lo tanto la cantidad de señal reflejada puede ser suficiente como para alcanzar el receptor. La otra forma de propagación es la omnidireccional. En ese caso, la antena no tiene ese reflector parabólico como la tiene acá y simplemente irradia en todas las direcciones. Eso es lo que se utiliza en la radio comercial, AM, FM, la radio de otro tipo que no sea comercial también. Por ejemplo, los radiomóviles utilizan ese tipo de comunicación. Una antena en la estación base y cada automóvil tiene su propia antenita que recibe y transmite hacia todas las direcciones, de manera que puede llegar del transmisor al receptor y del receptor retornar al transmisor con la respuesta, ¿no? Entonces, el uso mayor de este es cuando se quiere difundir señal a varios receptores. En el caso de unidireccional, hay un solo transmisor, un solo receptor. ¿Sí? Mayormente se utiliza la unidireccional para enlaces punto a punto. En cambio, la omnidireccional sirve para enlaces de un punto a multipuntos. Bien. Seguimos. Microondas terrestres. Perdón, un segundito, voy a atender una llamada, parece urgente. Vamos por acá. Bueno, esto es otra vez lo del tema de transmisión unidireccional, ¿no? Que es lo que utiliza el sistema denominado microondas terrestres. Entonces, como digamos, el lóbulo de efectividad de la onda tiene más o menos esa forma. Existe una onda, digamos, denominada directa y otra que es reflejada en la Tierra. ¿No? Eso es lo que produce este lóbulo. Ahora, para el cálculo de distancia o altura de las antenas se utiliza esta relación, donde D es la distancia entre las antenas,
K es la altura de la antena en metros sobre el nivel de la Tierra. O perdón, al revés, H es la altura y K es el efecto de la curvatura. Eso hay que determinarlo de acuerdo a la posición geográfica donde estén las antenas. Pero aproximadamente se puede tomar 4/3. Entonces aquí como ejemplo, considerando antenas de 100 metros, ¿no? Las torres son de 100 metros, haciendo el cálculo con 4/3, se determina que el alcance, digamos, o sea, la distancia que podría haber entre una antena y la otra es de 82 kilómetros. Bien, obviamente esto se va a ver disminuido si hay obstáculos mayores, ¿sí? Bueno, además 100 metros es bastante considerable para la altura de una antena. Una otra forma de uso de las microondas es el sistema satelital. En este caso, lo mismo que les había mencionado de los reflectores activos, en lugar de tener el reflector en tierra, se lo tiene en el aire, ¿cierto? Entonces hay un satélite que tiene obviamente un sistema de propulsión a través del cual puede moverse en una órbita alrededor de la Tierra. El tipo de satélites que se utiliza para este tipo de comunicación se llama satélite estacionario. ¿Por qué? Porque está girando alrededor de la Tierra, manteniéndose relativamente sobre el mismo punto, ¿no? La Tierra gira en este sentido, digamos. El satélite lo hace en el mismo sentido, o sea que siempre se va a encontrar sobre la misma normal, digamos, a la superficie de la Tierra. Bien, entonces se instalan antenas de manera que puedan, en teoría, ver al satélite, ¿no? Obviamente no hay nadie que lo pueda ver sin el uso de algún instrumento, pero por instrumentos se consigue ubicar y orientar esas antenas de manera que exista línea directa hasta el satélite, ¿no? Pueden utilizar una antena para transmitir, la otra está para recibir. El satélite no es más, como les decía, que un reflector activo, recibe en una de sus antenas y lo retransmite en la otra, pero a diferente frecuencia. Entonces, se establece una comunicación, pero teniendo en cuenta que la altura a la cual se encuentra el satélite es bastante considerable, ¿no? Cientos de kilómetros, entonces la onda electromagnética viaja a la velocidad de la luz. Sin embargo, para distancias tan largas existe un cierto tiempo ya de consideración, tanto de subida como de bajada de la señal. Entonces, esto se puede notar, les mencionaba en la anterior clase, en un retardo en la comunicación, ¿no? Ese retardo que se denomina latencia. Desde el envío de la señal, ¿no? Por ejemplo, si yo envío una señal de eco a través de la cual quiero saber si está conectada la otra antena, si está en servicio, tengo que enviar mi señal de eco. Esa señal va
hasta la antena de recepción en el satélite, se retransmite por la de transmisión, ¿cierto? Y llega hasta la estación receptora en este caso, la cual para que yo me entere que está conectada tendrá que rebotar la señal de eco, indicando que sí existe, que está activa, ¿no? Esa señal va a ir otra vez hasta la antena del satélite y se va a retransmitir desde ella para llegar otra vez a la antena de transmisión. Entonces, de esa manera se enteró que está viva, que está activa la otra estación, ¿sí? Ahora vean que se está recorriendo 4 veces, básicamente 4 veces la distancia entre la Tierra y el satélite, ¿no? 2 de ida y 2 de vuelta. Entonces, eso va a generar un tiempo de retardo bastante notable. Cuando se utiliza el sistema satelital para comunicación de voz, telefonía, por ejemplo, ese retardo puede introducir ciertas dificultades en la comunicación, ¿no? Hay que acostumbrarse a que el receptor no va a escucharnos de inmediato, ¿sí? Cuando yo le digo, Juanito, ¿estás ahí? No voy a esperar una respuesta inmediata que me diga si estoy aquí. Tiene que transcurrir un tiempo que puede estar inclusive alrededor de un minuto, ¿no? Entonces debo, considerando aquello, tener la paciencia como para hacer una pregunta y esperar un tiempo para recibir la respuesta. ¿Sí? Porque de lo contrario se deforma, se deteriora la comunicación, ¿no? Porque si yo no espero ese tiempo y otra vez le hago la pregunta, Juanito, contéstame, ¿estás ahí? ¿No? Entonces, Juanito recibe la primera vez la pregunta, responde y otra vez le llega la pregunta y dice, es que no me está escuchando. Entonces se pierde el tiempo ahí entre reiterar preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, esa consideración hay que hacerla en comunicaciones de tan larga distancia como la que provoca el satélite. En este cuadro se ve todo el espectro denominado electromagnético. En el eje horizontal están las frecuencias, ¿no? Desde 10 Hz, digamos que es frecuencia extremadamente baja, esa no se utiliza para comunicación, 10 Hz ni siquiera se escucha, un ser humano no escucha una frecuencia tan baja, ¿no? Frecuencias de ese orden producen simplemente vibración en los objetos. En niveles altos, una frecuencia de ese orden puede provocar en un ser humano pérdida de orientación, ¿no? La orientación en el ser humano funciona con un órgano que está dentro del oído. Entonces, a esas frecuencias tan bajas, este órgano se desorienta y el cerebro no puede interpretar la posición en la que se encuentra, no sabe si está vertical o horizontal, entonces fácilmente uno puede perder el equilibrio y caerse, ¿no? Entonces no es conveniente el estar en zonas donde se produzcan frecuencias tan bajas como esas a niveles altos, ¿no? De amplitud. Bien, las frecuencias denominadas muy bajas, entre 100 Hz y 10 kHz, digamos, tampoco se utilizan para comunicación.
pueden tener otras funciones, digamos que esas frecuencias ya son audibles. Entonces la voz, la música, todo aquello está en ese rango de frecuencias señalado aquí como frecuencias muy bajas. Las ondas de radio comercial, digamos, FM, AM, etcétera, están en el espectro comprendido entre los 10 a la 5 hasta 10 a la 8 Hz. ¿Cierto? 10 a la 8 son 100 megahertz, 100 millones. Entonces, FM, por ejemplo, alcanza hasta un poco más de 100 megahertz. El campo correspondiente a las microondas, entre algo más de 10 a la 8, o sea, 100 megahertz, hasta los casi 10 a la 12 hertz. Encima de esto hay lo que se denomina la radiación infrarroja, es decir, luz invisible para el ser humano. Se utiliza infrarrojo para comunicación, ¿cierto? Porque al no ser visible, digamos, no es fácil la interferencia. Por encima de esto, hasta los un poco menos de 10 a las 16 Hz, se encuentra la luz visible, ¿no? Todo el espectro de luz visible que ustedes conocen por descomposición de colores y toda aquella historia. Entonces, encima de esto está la luz ultravioleta, que tampoco es visible para el ser humano. Tiene usos de todo tipo, ¿no? Ultravioleta, al ser de muy baja longitud de onda, se la utiliza para descontaminación, ¿no? De algún tipo de gérmenes de tamaño que esté dentro de ese rango de longitud de onda. El siguiente campo corresponde a lo que se denominan rayos X, es decir, señales que pueden atravesar ciertos materiales blandos, digamos, pero no así algunos materiales duros. Entonces se le da uso médico para observar órganos como los huesos, ¿no? Porque los rayos X pueden atravesar los músculos, pero no los huesos. Entonces se reflejan en los huesos y esto se recoge como una fotografía. Bien, entonces mayormente el uso es médico, puede ser muy dañino para la salud humana el exponerse a la radiación de esas longitudes de onda, inclusive con ultravioleta en amplitudes grandes o exposiciones de largo tiempo. Y todavía en experimentación el tema de los rayos gamma, que están con longitudes de onda muy pequeñas por encima de los rayos X, ¿no? Frecuencias del orden de 10 a la 22 Hz, no sé ni cómo se llaman eso, hasta órdenes mucho más altos. Bien, entonces, de todo ese espectro electromagnético, lo utilizable en cuanto a comunicación estaría a partir de las ondas de radio hasta por encima de las microondas, ¿sí? Porque se utiliza también para comunicación rayos infrarrojos y ultravioletas.
Bueno, aquí hay algunos otros datos más correspondientes a las bandas de frecuencia con su denominación, ¿no? Entre 30 y 300 kilohertz se denomina LF, o sea, frecuencia baja. Luego sigue la frecuencia media, MF, HF, VHF, ¿no? Muy alta frecuencia, very high frequency. Esto se utiliza para AM, FM, banda lateral suprimida, etc. UHF, esto se utiliza en televisión, ¿no? Por ejemplo, la televisión en los canales superiores utiliza esta banda de UHF para la transmisión. Y aquí además está incluido el ancho de banda. Vean que para frecuencias bajas como LF y MF, pueden bajar por favor o apagar ese micrófono. ¿No? Entre los datos decía tanto del uso en cuanto a modulación está el ancho de banda. Vean que para frecuencias MF, HF, etcétera, el ancho de banda es pobre, 4 kilohertz, eso correspondería a el rango audible de frecuencias o de señales, ¿cierto? O sea, eso básicamente es para comunicación de voz. En cambio, anchos de banda entre 5 kilohertz y 5 megahertz ya es un espectro bastante amplio y se puede utilizar para comunicación de mayor velocidad. En tanto que UHF de frecuencias o rangos de frecuencia del orden de los 20 megahertz, eso es útil. Vean que se pueden ahí codificar muchos canales de voz, ¿no? En 20 megahertz, 20 millones, yo puedo poner canales de 4 kilohertz en cantidad bastante elevada, ¿no? 5 por 4 son 20, alrededor de 5,000 canales, ¿cierto? 5,000 canales de voz podría llevar en un solo canal de ese ancho de banda de 20 megahertz. Y así a medida que va subiendo el ancho de banda, es que va también aumentando la frecuencia, ¿sí? Súper alta frecuencia, por ejemplo, tiene un ancho de banda de 500 megahertz. Eso significaría muchísimos canales de voz o bastante alto número de canales de video. Bien, hay un otro dato aquí adicional que está referido a datos digitales. ¿Qué tipo de modulación? Enseguida vamos a hablar de modulación. Se utiliza para cada uno de los rangos. ¿No? Modulación es un mecanismo a través del cual se pueden enviar señales de un determinado ancho de banda montados sobre una portadora de mayor frecuencia. Ya hablaremos de eso, ¿no? Las velocidades de transmisión ya binaria, no está aquí el tema de la señal analógica, aunque ya hemos visto cuál es la relación entre una y otra, ¿sí? Por ejemplo, para señales de UHF, que utiliza FM y SSB, eso quiere decir banda lateral suprimida,
Utiliza el tipo de modulación PSK, eso quiere decir por corrimiento de fase, y tiene velocidades de transmisión del orden de 10 megabits por segundo, ¿sí? 10 millones de bits por segundo. Para mover 100 millones de bits por segundo, el rango de frecuencias está en el orden de los 3 hasta 30 gigahertz, que es el que se utiliza para Wi-Fi, por ejemplo. Bien, estamos a menos de un minuto de que esto se corte, así que vamos a suspender la clase por ahora. Tengo justamente esa llamada que me llegó, una solicitud de que me aproxime a la facultad para discutir algunos temas de la vicedecanatura. ¿Bien? Entonces me despido por ahora, nos estaríamos viendo el día jueves. No, perdón, el día martes, ¿no? El día martes. Bien, entonces el martes continuamos con esto de la capa física.